Bueno, pues desde luego una información para reflexionar, también como bien estaba diciendo Eduardo, para aportar pruebas que la sustenten, pero Armando, te quiero preguntar un poco cuál es tu opinión, tu valoración sobre estas informaciones y también cuál puede ser el objetivo de las mismas, si acerca o aleja una negociación, teniendo en cuenta pues que vamos ya casi para 3 años, ¿no?, de conflicto en Ucrania. Es que tienes razón, Eduardo, es tan descabellada y es tan poco seria, porque tendría unas gravísimas implicaciones si un Estado tiene una estrategia claramente definida para eliminar a otro Estado, y no cualquier Estado. Estamos hablando de Rusia, ¿no? Que la CIA ha tenido este tipo de estrategias con Cuba y en algunos otros países en el pasado, tampoco no es una novedad. Pero vamos a ver a quién obedece este ambiente, es favorecer este ambiente de incertidumbre, ya sea a Putin para victimizarse, que él podría estar detrás de eso con evidencia, ya sea a Trump para diferenciarse claramente de la administración de Biden, ya sea a grupos en la derecha o la extrema derecha en Estados Unidos que buscan enrarecer este ambiente de negociación o de posible negociación para resolver el tema de Ucrania entre Putin y el presidente Trump. Lo que sí es que no ayuda, no contribuye a un momento donde hay verdaderas posibilidades de encontrar acuerdos para al menos lograr un alto al fuego, que es fundamental para la población joven de Ucrania, para la estabilidad europea, etcétera. Bueno, pues pendientes de la estabilidad en Europa, de este conflicto en Ucrania y también, bueno, estas negociaciones entre Putin y Trump. Emiliano, ¿cuál es tu opinión sobre estas informaciones y también sobre la situación de cara a una posible negociación entre Putin y Trump? Ayer también se filtraba un borrador de la propuesta de Donald Trump que hablaba de una fecha, hablaba de que el 9 de mayo puede ser el fin de este conflicto. Bueno, respecto a la primera parte, recordar, que creo que lo sabe todo el mundo, que si Fox despidió a Tucker por falsificar información sin pruebas en relación a las famosas elecciones, pues a partir de ahí, ¿qué credibilidad puede tener? E incluso yo me plantearía si se le puede seguir llamando periodista, porque lo único que hace es denigrar tu profesión. Porque claro, soltar bulos en las redes simplemente para que tenga mayor visualizaciones o clics, pues eso yo no lo entiendo como periodismo, porque el periodismo parte de las pruebas, de acreditar, de utilizar diferentes fuentes para que la información sea lo veraz que merece la opinión pública. Entonces, bueno, pues tendrá algún interés que, como ha dicho Eduardo, pues se descubrirá más adelante, y Armando, pero realmente dudo mucho que este señor se le pueda llamar periodista, teniendo en cuenta que si Fox, nada más y nada menos que Fox, le despidió, pues imaginaros lo que puede hacer ya con un propio canal de YouTube, donde puede decir y hacer lo que quiera porque no tiene ningún tipo de responsabilidad ni cumple ningún código deontológico. Y en cuanto a las negociaciones, pues supuestamente también se está publicando información que en el Kremlin están intentando buscar cuándo puede haber ese encuentro, no sabemos si presencial o virtual, entre Trump y Putin para tratar de llegar a una negociación. Si fuese el 9 de mayo, pues sería perfecto, porque además sería el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo, en conmemoración de la integración europea, y bueno, pues eso abriría paso para que Ucrania fuese miembro de la Unión Europea, no de la OTAN, pero sí de la Unión Europea. Entonces quedaría muy bonito. Bueno, pues pendientes, Emiliano, de este conflicto en Ucrania que, como saben, bueno, pues se está acercando al mundo a una catástrofe nuclear. Es algo de lo que se lleva advirtiendo, avisando en las últimas horas. Precisamente vamos a conectar con, bueno, una de las noticias más sorprendentes. Vamos a conectar con este reloj del fin del mundo, el reloj del apocalipsis. Ahí ven las imágenes en estos momentos que se acerca un segundo más cerca que nunca la humanidad del apocalipsis. Los científicos atómicos han ajustado el reloj del apocalipsis más cerca de la medianoche. Hablan hace apenas unos minutos de las amenazas nucleares rusas en medio del conflicto en Ucrania, las tensiones en otros puntos críticos del mundo, las aplicaciones militares de la inteligencia artificial y el cambio climático como factores subyacentes a los peligros de una catástrofe global. El boletín de los científicos atómicos ha fijado el reloj en 89 segundos antes de la medianoche, el punto teórico de la aniquilación. Es un segundo más cerca de lo que se fijó el año pasado. Esta organización sin fines
fines de lucro con sede en Chicago creó este reloj en 1947 durante las tensiones de la Guerra Fría que siguieron a la Segunda Guerra Mundial para advertir al público sobre lo cerca que estaba la humanidad de destruir el mundo. Dentro de su comunicado dice que los factores que han influido en la decisión de este año son el peligro nuclear, el cambio climático, el posible uso indebido de los avances en la ciencia biológica y una variedad de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Decía, no eran nuevos en 2024, pero hemos visto un progreso insuficiente a la hora de abordar los desafíos clave y en muchos casos esto está dando lugar a efectos cada vez más negativos y preocupantes. Como decimos, es la noticia en estos momentos. Están ajustando este reloj del apocalipsis más cerca que nunca. Dice que la humanidad está a 89 segundos de destruirse. Pendientes bueno, de estas anécdotas, de estas cuestiones. ¿Queréis opinar sobre esto, Eduardo? Hay que tomarse en serio estos estudios porque, hombre, sí que se lleva hablando mucho de ataques nucleares en este 2024, ¿no? ¿Es verdad que estamos tan cerca de cargarnos la humanidad? Pues la verdad es que yo recuerdo cuando me enseñaban física y hablaban de una caja con 2 o 3 bolas que las agitabas y bueno, pues chocaban cada cierto tiempo. Si resulta que metes, para explicar el calentamiento, ¿verdad? Si metes 20, 25, 30 bolas, aquello va a ser un permanente ruido y un desprendimiento de energía, ¿no? Yo creo que hay tantos factores de riesgo ahora mismo, tantos, pero de norte a sur, desde el Ártico hasta el Antártico, que es una verdadera sorpresa que esto no llegue a estallar, ¿no? O sea, quien tenga fe, pues lógicamente dirá que hay alguien detrás, ¿no? Pero si no es así, desde luego es para preocuparse y mirar al futuro con verdadera preocupación. Con verdadera preocupación. Yo recuerdo una serie fantástica francesa que se llamaba así, Apocalipsis, el reloj del fin del mundo, ¿no? Y iba analizando cómo desde después de la guerra de los años 40 se iba aproximando con los sucesivos conflictos con Vietnam, con Cuba, con la situación en el muro de Berlín, etcétera, todo, ¿no? Pero claro, no estábamos hablando de 89 segundos, ¿no? ¿Qué crédito tiene esto? Pues hombre, también el que tú le quieras dar a esos científicos, ¿no? Pero desde luego no son unos cualquiera. Yo creo que esa advertencia deberíamos tomárnosla muy en serio, porque como decía Denzel Washington en una maravillosa película en la cual él era un oficial de submarino, es que ahora mismo el enemigo no es Rusia ni China, el enemigo es la guerra. No podemos llegar a eso. No saldría nada de aquí. Pues Armando, te quiero preguntar a ti también por bueno, este aviso, ¿no?, de estos científicos atómicos que dicen que estamos más cerca que nunca de un apocalipsis nuclear. Es cierto que, a ver, lo escuchas, lo lees y yo entiendo que suena a broma, pero también es cierto lo que está diciendo ahora Eduardo, ¿no?, que pocas veces ha habido tantos conflictos abiertos en tantos puntos del mundo. También es un poco el legado que ha dejado Joe Biden, las cosas como son. Yo trato de ser un poco más optimista. Es cierto que hay temas increíblemente sensibles, como que, por ejemplo, el cambio climático y su impacto a nivel global, pero en el tema de amenaza nuclear, creo que lo que estamos viviendo es un cambio de la geopolítica global. Las instituciones que le dieron estabilidad los últimos 80 años al orden mundial, ¿no?, al orden mundial principalmente controlado en los últimos años por Estados Unidos, están cambiando. Y ese cambio de reglas y ese cambio de circunstancias, estos conocidos como los challengers o aquellos que están buscando cambiar el propio sistema, está también generando muchas tensiones. Pero creo que los dos temas que pueden ser altamente preocupantes, que era el conflicto entre Estados Unidos y Rusia con la proxy, que era precisamente, y la Unión Europea obviamente involucrado estrechamente en el conflicto, con el tema en Ucrania, tiene vistos por el costo económico que ha tenido, por cómo se ha prolongado en el tiempo, que hay posibilidades de llegar a acuerdos negociados que distensen o que hagan que la situación
sea un poco más tranquila. Los conflictos también entre China y Estados Unidos se han suscrito principalmente al tema comercial. Parece ser que el tema de la agenda con Taiwán no está tan presente dentro de la agenda del gobierno de Trump y esperemos que así sea. Entonces, en estos puntos muy sensibles, donde puede haber el uso de armas nucleares, parece que estamos viviendo un proceso de bajar escalones, ¿no? De ir reduciendo. Espero que esto sea así. Desafortunadamente, en las relaciones internacionales siempre hay algún cisne negro que de repente aparece y que vuelve a complicar el escenario. Pero yo creo que la tensión va en decreciendo. Bueno, pues veremos también cómo afecta esta tensión la llegada de Donald Trump, que de momento no está contribuyendo mucho a rebajarla también, las cosas como son. Emiliano, quiero saber qué opinas bueno, de este estudio, de este reloj del fin del mundo, si tiene credibilidad y también si es cierto, bueno, pues que tenemos más conflictos que nunca. Si no me equivoco, hubo un informe a finales de este 2024 que hablaba de unos 200 y pico, 230 y pico, 250 conflictos en diversos puntos del mundo. ¿Sabes, Sergio? Lo que más me preocupa en sí mismo no son los conflictos que hay y que pueda haber. Lo que más me preocupa últimamente es el negar las evidencias científicas. Es decir, hay una nueva tendencia que se ha puesto como álgida, donde todo es negacionismo. No. Entonces, llevamos 2000 años de investigaciones, de avances de conocimiento, de demostrar, que de nuevo volvemos al concepto de demostrar científicamente que ocurren acontecimientos y que esos acontecimientos tienen consecuencias. Entonces, el que lleguen presidentes que niegan todo da lugar a que pueda haber problemas, y esos problemas, lo que no sé si son conscientes es, si hay cambio climático, hay migraciones forzadas, y esas migraciones forzadas van del sur al norte, buscando refugio, buscando otro sistema de protección o mejoras. Entonces, si no son conscientes que esas evidencias científicas están ahí y que ha supuesto muchos años de inversión pública, de inversión privada y de sacrificio de personas en esas investigaciones, pues estamos abocados a que bien la naturaleza responda o bien la nueva situación que todos damos como por hecho, que es el tema de la inteligencia artificial. Como sabéis, esta semana se ha producido el shock bursátil con la aparición de la inteligencia artificial china con DeepSeek, pero es que eso lleva datos, lleva perfilamiento de personas. Entonces, y dentro de eso hay una recopilación de información que hace que el ser humano cada vez esté más, digamos, desprotegido. Entonces, si no tomamos conciencia de eso, pues la propia naturaleza se encargará de ponernos en nuestro sitio y estaremos abocados al exterminio. Porque las guerras o no son en cierta manera controlables, pero la naturaleza no la controla nadie. Entonces, bueno, pues sigamos jugando con ella y ya veremos qué pasa.